el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Bienvenidos una vez más a Conexión. Es un gusto para nosotros podernos conectar hasta donde estás. Recordarte siempre que compartas este enlace con todos tus amigos, con todos tus contactos, para así poder juntos estudiar la palabra de Dios. Sí, queremos saludar a cada uno de los que nos ven a través de las distintas plataformas de sus redes sociales. Quisiéramos enviar un saludo a cada uno de los jóvenes que nos sintonizan desde los diferentes puntos de nuestra nación. Queremos enviar una bendición de parte de Dios para sus vidas. Y qué bueno que podamos una vez más compartir este tiempo en el cual nos conectamos para aprender y formarnos y desarrollarnos para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Cuando hemos estado hablando un poco acerca de la ofensa, de cómo debemos reaccionar, pero creo que es importante hacer un alto y podernos evaluar cada uno en nuestro corazón y definir cuáles son algunos de los síntomas más claros de que tengo falta de perdón, porque en algún momento nosotros pudiéramos querer caer en un estado de negación o ignorar lo que está sucediendo, y es peligroso porque nuestro corazón nos puede engañar fácilmente. Entonces hay algunos síntomas, yo tengo una lista de 20 síntomas que pudiéramos tener, no los voy a leer todos por tema de tiempo, pero sí algunos que me llamaron mucho la atención. Primeramente, alguien que tiene falta de perdón está resentido con el ofensor. Esa creo que es la más sencilla de identificar. Cuando vemos a la otra persona y literalmente hay algo dentro de nosotros que se revuelve, que se retuerce. Y otra que está asociada a esto es que no toleramos el éxito de la persona que nos ofendió. En otras palabras, es que si vemos a esta persona que le está yendo bien, que está progresando, no nos alegramos de sus victorias, sino más bien quisiéramos todo lo contrario, que perdiera lo que tiene y cómo va avanzando. Y puede ser una ofensa llevarnos a un estado hasta de odio en el corazón. Otra es que aplicamos indiferencia, no solo con el que nos ofendió, sino que comenzamos a cerrarnos alrededor de las personas que están con nosotros. Y es como cuando de repente escuchamos decir a una muchacha, por ejemplo, dice, mi novio me engañó, no vuelvo a confiar en los hombres. Y realmente toma un estado de protegerse de tal forma que ahora se vuelve indiferente. Otra característica es que se aísla. Otra que tiene una actitud controladora. Y esta es bien peligrosa porque alguien que está ofendido o que no manejó bien una ofensa se va a volver alguien que todo el tiempo quiere tener el control, que solo su opinión vale, solo su punto de vista y también que no deja que las personas fluyan en sus dones, sino que se siente amenazado. Entonces, es una lista bien larga, como les decía. Otro síntoma es una persona que tiene constantemente pensamientos de venganza. Personas que dicen, si yo pudiera, si yo tuviera los recursos, le haría este mal. Y es complejo. Ahora, Proverbios 18:19, miren lo que dice. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Dice que cuando uno está ofendido, se vuelve en un estado de una fortaleza que no se puede, y es como a veces decimos, estoy enllavado, y es que lo que estamos diciendo es que no vamos a avanzar, que estamos en un estado y que se necesita algo que cambie todas las cosas porque estamos literalmente cerrados. Sí, una de las cosas que la falta de perdón viene a establecer en nuestras vidas son como barreras. Ajá. Que impiden que podamos llevar a cabo el día a día de manera natural, el poder relacionarnos de manera natural. Una de las causas que vos mencionabas, una de las que me llamó la atención es que recordamos constantemente lo que sucedió con dolor. Y muchas veces nosotros estamos en situaciones donde vemos al ofensor
e inmediatamente viene a nuestra mente el suceso y lo vivimos como si fuera tal hoy. Así es. Entonces, una de las cosas que te vas a dar cuenta si ya has perdonado es que recordes lo sucedido, pero que no provoque nada en tu corazón de buscar venganza, de desearle el mal, sino decir, fue un evento que pasó, me hirió, pero ya no me afecta. Así Entonces, esas son las cosas que Proverbios dice, que no debemos de estar ofendidos, porque si nos ofendemos, vamos a ser tan duros como las estructuras de una ciudad bien fortificada. O sea, va a ser muy difícil derribar eso. Así es. Pero una de las cosas que también la falta de perdón provoca en nosotros es que levantemos barras que otras personas se puedan acercar porque pensamos que van a hacer lo mismo con nosotros. Y de alguna manera nos aislamos, nos vamos poco a poco separando y cuando nos damos cuenta no vamos a tener personas a nuestro alrededor que puedan contribuir a nuestro crecimiento. Entonces, una de las cosas que el enemigo quiere es provocar en nosotros ese aislamiento y va a alimentar el resentimiento, va a alimentar la falta de perdón. Por eso la falta de perdón no es una emoción, es una decisión que vos y yo vamos a tomar en algún momento de perdonar a aquel que nos ofendió. Así es. Y estaba pensando en esto, que realmente no vamos a cumplir nada en esta tierra si no nos relacionamos con personas. Si alguien dice, no, es que yo quiero ser independiente, pero al final vas a necesitar de alguien, vas a necesitar de alguien que produzca los alimentos y que vos vayas a comprarlos, en términos tan básicos como ese. Realmente la misión que Dios nos entregó, si vamos a Mateo 28, 19, entendemos la gran comisión, y de hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo vas a ser un discípulo si no te relacionas con las personas? Entonces realmente el enemigo quiere usar esta estrategia para matar todo el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces la siguiente pregunta que pudiéramos hacer es, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Ya la hemos contestado un poco, pero hay algunos elementos que nosotros hemos entendido en este tiempo que vivimos como iglesia, que necesitamos tener el concepto correcto de las cosas. Y a veces nos cuesta perdonar, y vos lo dijiste, porque pensamos que perdonar es olvidar. Y no es que vamos a olvidar la ofensa, es imposible. Alguien que fue ofendido, por más que trate, no lo va a poder borrar. Pero vos dijiste en el punto exacto, sino que yo recuerdo la ofensa y no dejo que me afecte. Entonces, a veces es porque pretendemos y decimos, no, es que yo no quiero ser hipócrita. Y no es un tema de hipocresía, es un tema de decisión. Otro elemento es que a veces tenemos mucho orgullo y decimos, no, que me venga a pedir perdón él. Que él fue el que me ofendió, que él me busque. Otro elemento es, pensamos que incluso podemos seguir la vida y como ponerle punto final a esa relación, cuando en realidad el Señor nos llama a reconciliar. Entonces, quisiera que hablaras un poco de lo que aquí tenemos en el estudio, de cuáles son los peligros de que yo no perdone. De una manera práctica, cuando yo te digo, ¿qué es lo más peligroso de no perdonar? Si alguien te preguntara, pastor, ¿qué tiene que no perdone? ¿Qué es lo peor que me pudiera pasar si yo no perdono? ¿Cómo le responderíamos? Es que entraría con esta parte. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Y venimos y le decimos a la persona cuando nos viene a pedir perdón, que te perdone, Dios. Ese está bueno. Porque yo no. Y le echamos la pelota a la cancha a Dios, aun cuando sabemos que Dios envió a Cristo para perdón de nuestros pecados, para perdón de nuestras faltas. Pero nosotros somos incapaces. Le decimos, anda que te perdone Dios porque yo no te voy a perdonar. Pero una de las cosas es que es tan básico y tan esencial que si nosotros, una de las cosas que estamos bien claros es que Dios nos perdona nuestros pecados cuando recibimos a Cristo. Sí. Entonces, de la manera en que Dios perdona nuestros pecados por causa de arrepentirnos nosotros, ¿cómo yo no voy a poder perdonar a otro? Entonces, si yo no perdono, la consecuencia podría ser de que Dios venga y no pueda yo, por mi falta de perdón, recibir el perdón de Dios sobre mi vida. Entonces, esos son uno de los peligros y todos necesitamos entender que el perdón de Dios está ahí. Solo nosotros necesitamos ir delante de su presencia y decir, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he hecho cosas que te han ofendido, he ofendido a las personas que están más cerca, pero hoy vengo delante de ti a recibir perdón. Y una de las cosas que yo hoy tengo bien claro que
de la misma manera en que Dios me perdonó, así cuando yo vine con un corazón arrepentido, de esa misma manera yo tengo que perdonar para poder uno, como dicen, liberar al que me viene a pedir perdón para que no se sienta mal por lo que me hizo, pero también vengo a traer libertad a mi corazón para que yo pueda entender que es parte de mi caminar en el que yo debo de accionar pidiendo perdón. Marco 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sí. En pocas palabras, si yo no perdono, el Padre no me va a perdonar. Entonces es una dinámica que yo tengo que aprender. No es fácil porque se ven involucradas las emociones, hay heridas que uno muy difícil va a olvidar, pero que cuando las recordemos sea para decir, hey, he perdonado y se siente bien perdonar. Así es. Otra consecuencia de que si no perdonamos y que debería de preocuparnos es que damos lugar al enemigo. Efesios capítulo 4, verso 26 dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros no perdonamos, no tenemos el perdón de Dios y el enemigo va a aprovechar, porque realmente hay una puerta que nosotros abrimos. Y Satanás no está jugando, él vino para matar, robar y para destruir. Entonces esto es muy importante y creo que nos vamos a quedar solamente en estos dos elementos. Pudiéramos hablar de muchas otras, pero de estos dos se deriva todo. La falta de perdón hace que yo no pueda recibir el perdón de Dios y es algo que Dios estableció como una ley. No es que Dios no nos ame, no es que Dios no quiera perdonarnos, sino que nosotros no queremos recibir ese perdón y le vamos a dar ventaja a Satanás. Entonces hay muchas cosas que estamos viviendo hoy negativas que pueden ser consecuencias de una falta de perdón. Por eso necesitamos revisar en nuestro corazón. Por eso comenzábamos hablando de síntomas. Los síntomas le dan al médico la capacidad de diagnosticar cuál es el problema, de encontrar la raíz. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, vamos a responder esas preguntas y realmente llegar a la conclusión de que hay algo que necesitamos perdonar. Y para terminar, porque se nos acaba el tiempo, quisiera solo mencionar de que nosotros podamos poner la mirada en Cristo. Vos decías algo clave, la forma en que Dios, lo voy a parafrasear, la forma en que Dios reaccionó a nuestra ofensa fue dando a Cristo para perdonarnos. No nos pagó mal por mal, no nos pagó como merecíamos. Y si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, debemos de seguir esa misma línea. Sí, quisiera decir algo que mencionabas en Efesios 4, airaos pero no pequéis. O sea, entender que hay cosas que hoy en ámbitos espirituales nosotros entendemos que pueden estar gobernando a una persona y la falta de perdón puede ser algo que gobierne tu vida. Entonces, cuando dice airaos pero no pequéis, o sea, no airarse contra la persona, sino airarse contra lo que está gobernando a esa persona. Entonces, nosotros no sabemos el trasfondo de por qué responde mal, por qué es alguien que constantemente está ofendiendo, pero es lo que hoy nosotros debemos de comenzar a ver es que hay algo que no ha tomado lugar en su corazón. Hay una falta de sanidad. Entonces, cuando nosotros aprendemos a perdonar, eso viene de alguna manera a poco ir sanando nuestro corazón y ya no airarnos contra el que nos ofende o el que hace algo en contra de nosotros, sino que dice Efesios, airaos pero no pequéis. O sea, me voy a airar contra aquello que es injusto. Me voy a airar contra aquello que no es de buen comportamiento, pero me lleva a mí si alguien se comporta mal conmigo, airarme con el mal comportamiento, pero no airarme con la persona, sino que perdonar a la persona y decir algo no está bien en su corazón. Entonces, constantemente vamos a ir mejorando y por causa de nuestras acciones podemos llevar a esa persona a que diga, hey, le fallé a esta persona y me perdonó. Sí. Entonces al final le estamos modelando, lo estamos influenciando para que ellos constantemente hagan lo mismo y puedan recibir la sanidad en el corazón. Entonces la indicación para nosotros es hoy ser muy prácticos y creo que podamos modelar a Cristo es el poder perdonar
y saber que esto tiene dos caras. Nosotros en algún momento vamos a ofender y vamos a necesitar que alguien también nos perdone por lo malo que pudiéramos hacer, conscientes o inconscientemente. Así que queremos inspirarte a que sigas avanzando, que no te detengas y que no permitas que una ofensa te detenga. Y algo muy clave es que la sanidad de nuestro corazón no depende de nadie más. No depende de si me dejan de ofender o si la persona se arrepiente o no. Al final la sanidad de mi corazón es una decisión que yo tomo, como el pastor Carlos decía. Así que muchas gracias por haberte conectado. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima. La iglesia no es un edificio. Ese lugar especial para estar en su presencia está en tu casa, tu habitación, tu sala, en tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de la fe. Gracias por tu amor, generosidad y entrega a Dios. Somos iglesia en el templo y en las casas.